¿Alguna vez te has preguntado por qué la figura de María Magdalena fue silenciada durante siglos por la Iglesia? ¿Por qué su nombre fue asociado al pecado, al escándalo, a lo prohibido, cuando en realidad fue una de las personas más cercanas a Jesús? Lo que estás a punto de descubrir en este video puede cambiar por completo tu visión de la historia sagrada, porque hay documentos, textos y testimonios que fueron deliberadamente escondidos, archivos que revelan un lado de María Magdalena que la Iglesia jamás quiso que conocieras. La verdad es más profunda de lo que imaginas. En los primeros siglos del cristianismo, existían evangelios donde María no solo era mencionada, ella era protagonista. Era vista como maestra, guía espiritual, y según algunos manuscritos antiguos, incluso más cercana a Jesús que los propios apóstoles. ¿Por qué entonces fue convertida en una pecadora anónima? ¿Por qué el Vaticano guarda en sus archivos textos donde ella transmite enseñanzas que contradicen la doctrina oficial? Esto no es conspiración, es historia, historia enterrada, silenciada y ahora rescatada. En este video vamos a explorar los documentos prohibidos que mencionan a María Magdalena como nunca antes la habías visto. Vamos a hablar de los evangelios borrados, del conflicto con Pedro, de los textos gnósticos y de cómo su figura fue manipulada para borrar su verdadera misión. Y lo más impactante, vamos a entender por qué el Vaticano luchó tanto para esconderlo. Porque si el mensaje de María saliera a la luz, muchas estructuras religiosas caerían. No porque ella fuera enemiga de la fe, sino porque fue una mujer de poder espiritual, con una voz que incomodaba al sistema. ¿Te imaginas lo que eso significaría hoy? Antes de comenzar, quiero decirte algo importante. Muchas personas ven nuestros videos, pero no están suscritas al canal. Si este tipo de contenido resuena contigo, si sientes que hay verdades que fueron ocultas y quieres descubrirlas, suscríbete ahora. Porque lo que vas a ver hoy no es solo información. Es una revelación espiritual que puede transformar tu fe para siempre. Durante siglos, el nombre de María Magdalena ha sido arrastrado por una nube de malentendidos, tergiversaciones y manipulaciones. Muchos han oído hablar de ella como una pecadora arrepentida, una mujer marcada por su pasado oscuro, reducida a un papel secundario en la historia sagrada. Pero cuando volvemos al corazón de las Escrituras y a los textos más antiguos, descubrimos algo radicalmente diferente. María no era simplemente una seguidora más, era una mujer valiente, profundamente transformada por Jesús y testigo directo de algunos de los momentos más trascendentales del cristianismo. En Lucas 8:2 leemos que Jesús expulsó de ella 7 demonios. No es un dato menor. Esto simboliza una liberación espiritual total, una sanación completa del alma. María fue restaurada y desde entonces se convirtió en una discípula incansable. Ella estuvo presente cuando muchos huyeron. Cuando los apóstoles varones se dispersaron por miedo, María Magdalena permaneció firme. Fue testigo de la crucifixión. Mateo 27, 55, 56. Acompañó a Jesús hasta su muerte y fue la primera en acercarse a su tumba vacía. ¿Y sabes qué ocurrió? Fue la primera en verlo resucitado. Juan 20, 11, 18. La primera, no Pedro, no Juan, no Tomás. María, una mujer. Y no solo lo vio, fue enviada por él mismo como mensajera de la resurrección. Eso la convierte, en esencia, en la primera predicadora del mensaje más importante del cristianismo. Sin embargo, este detalle ha sido históricamente minimizado. ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer fue silenciada cuando su rol fue tan central en la historia de la fe? La respuesta, querido espectador, nos lleva más allá de la fe y entra en el terreno del poder. En una época donde las estructuras religiosas y sociales estaban dominadas por hombres, la figura de una mujer fuerte, independiente, con autoridad espiritual y validada por el propio Jesús, era una amenaza.
No se trataba solo de teología, sino de mantener el control. Y María, con su cercanía a Jesús, rompía todos los esquemas. No era parte del molde, no seguía el guión que muchos querían imponer. Y por eso, poco a poco, su figura fue distorsionada. Fue confundida con otras mujeres de la Biblia, asociada a la prostitución sin fundamento, y su rol real fue enterrado bajo siglos de dogmas. Pero la verdad no puede permanecer oculta para siempre. Hoy, gracias a descubrimientos arqueológicos, manuscritos antiguos y una nueva mirada a las Escrituras, estamos redescubriendo quién fue realmente María Magdalena. No solo una testigo, no solo una seguidora, sino una líder espiritual, una figura clave en el círculo íntimo de Jesús. Y quizás la voz femenina más poderosa de todo el movimiento cristiano primitivo. Su historia no es un simple dato curioso. Es un grito desde el pasado que nos invita a replantear todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de nuestra fe. Porque si María fue quien realmente los textos antiguos afirman que fue, entonces la historia del cristianismo necesita ser reescrita. Pero este es solo el comienzo. Para entender el impacto total de su figura, necesitamos mirar no solo su historia personal, sino el rol que las mujeres tenían en el ministerio de Jesús. ¿Fue María una excepción o parte de un grupo más amplio que también fue silenciado? ¿Qué otros nombres femeninos se perdieron en el tiempo y qué papel jugaron realmente en el nacimiento de la fe? Lo que viene a continuación puede abrirte los ojos como nunca antes. Cuando se piensa en los discípulos de Jesús, la mayoría imagina a 12 hombres rodeando al Maestro, caminando por Galilea, escuchando sus enseñanzas. Pero esta imagen, aunque popular, está incompleta. Lo que rara vez se enseña en los púlpitos es que las mujeres también jugaron un papel vital en el ministerio de Cristo. No eran simplemente espectadoras o sirvientas, eran discípulas activas, testigos fieles y en muchos casos las más valientes. En Lucas 8:1-3 vemos claramente que mujeres como Juana, Susana y muchas otras no solo seguían a Jesús, sino que sostenían su ministerio con sus propios recursos. Eso significa que formaban parte del círculo íntimo. Pero, ¿por qué no se les reconoce como tales? La respuesta está en la historia y en la política religiosa. A medida que el cristianismo primitivo comenzó a institucionalizarse, especialmente tras la conversión del Imperio Romano, las estructuras patriarcales comenzaron a apoderarse del mensaje original. El liderazgo femenino fue considerado inadecuado, incluso peligroso, y poco a poco las figuras femeninas fueron desapareciendo de los relatos principales. Se les restó importancia, se les silenció y en algunos casos se les difamó. María Magdalena fue confundida con una prostituta. Priscila, que enseñaba a hombres junto con su esposo Aquila, Hechos 18:26, fue borrada del mapa de muchos sermones. Febe, una diaconisa que Pablo menciona en Romanos 16:1-2, casi nunca es citada en las enseñanzas modernas. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Jesús, sin embargo, no operaba bajo esas estructuras. Él rompía barreras. Hablaba con mujeres en público, como lo hizo con la samaritana en Juan 4, algo impensable en su época. Permitía que mujeres tocaran su manto, lo ungieran con perfume, lloraran a sus pies. No solo las perdonaba, las restauraba, las empoderaba, les daba voz. Y en un mundo donde las mujeres no podían siquiera testificar legalmente, Jesús eligió a una mujer, María Magdalena, para anunciar su resurrección. Este no fue un acto simbólico, fue una declaración revolucionaria, un mensaje claro de que el reino de Dios no se construía sobre jerarquías humanas, sino sobre fe, entrega y verdad, sin importar el género. Pero con el paso del tiempo, este mensaje fue filtrado, reescrito, controlado.
La voz femenina fue suprimida por siglos. Los concilios, conformados exclusivamente por hombres, definieron qué textos eran aceptables y cuáles no. Y adivina qué tipo de textos fueron sistemáticamente rechazados. Aquellos donde las mujeres ocupaban un rol protagónico. Aquellos que sugerían que una mujer podía enseñar, liderar o incluso tener visiones superiores a las de los apóstoles. Textos donde María Magdalena no era la pecadora, sino la iluminada. Este acto no fue teológico, fue político. Fue una forma de controlar la narrativa desde el poder. Y es precisamente en esos textos rechazados, en esos fragmentos escondidos, donde encontramos las pistas más impactantes sobre el verdadero rostro del cristianismo original. ¿Qué revelan esos escritos sobre María y su relación con Jesús? ¿Qué enseñanzas espirituales fueron eliminadas porque venían de una mujer? En el próximo capítulo vamos a adentrarnos en un terreno sagrado y prohibido, los evangelios gnósticos, donde el nombre de María Magdalena resplandece con una fuerza que la Iglesia intentó apagar durante siglos. Cuando hablamos de los evangelios gnósticos, nos adentramos en un universo espiritual que fue deliberadamente excluido por la Iglesia oficial. Estos textos, descubiertos en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, revelan una dimensión totalmente distinta del cristianismo primitivo. Allí, la figura de María Magdalena no solo aparece, sino que resplandece. Ya no es la mujer silenciada o la seguidora marginal. En muchos de estos evangelios, ella es retratada como la discípula más cercana a Jesús, aquella que entendía sus palabras más allá de la literalidad, que accedía a revelaciones espirituales profundas, incluso superiores a las de Pedro o los demás apóstoles. ¿Te imaginas lo que eso representa para una iglesia que ha sostenido su estructura sobre la autoridad masculina? El Evangelio de María, uno de los más impactantes entre estos textos, muestra a María transmitiendo enseñanzas secretas que recibió directamente del Maestro después de su resurrección. Ella no solo recuerda sus palabras, las interpreta con una claridad y profundidad que deja desconcertados a los demás discípulos. En este texto, Pedro, sí, el mismo Pedro que luego sería considerado la piedra de la iglesia, se muestra celoso, incluso indignado de que Jesús hubiera confiado en una mujer para revelar sus secretos más elevados. Y es aquí donde emerge una verdad incómoda, el conflicto interno entre la autoridad institucional y la autoridad espiritual. María representa la segunda, y eso era inaceptable para quienes querían controlar el mensaje desde el poder. Los evangelios gnósticos no niegan a Jesús. Al contrario, lo presentan como un maestro profundamente espiritual que hablaba en parábolas no para confundir, sino para despertar. Sus enseñanzas eran simbólicas, transformadoras, orientadas al alma y no a la obediencia externa. En ese contexto, María Magdalena aparece como aquella que comprendía estas enseñanzas desde dentro. Ella no necesitaba señales externas para creer. Ella vivía la verdad desde la intuición y la conexión directa con el Espíritu. Por eso fue elegida, por eso recibió visiones y por eso incomodaba tanto, porque demostraba que no era necesario ser hombre ni fariseo ni apóstol con título para tener acceso al reino de Dios. Y sin embargo, estos textos fueron rechazados. Fueron llamados heréticos, sus copias quemadas, sus lectores perseguidos. Pero si eran tan irrelevantes o falsos, ¿por qué tanto esfuerzo para destruirlos? La verdad es que los evangelios gnósticos ofrecían una espiritualidad libre, íntima, sin mediadores, donde el alma humana podía encontrar a Dios directamente, algo que iba en contra de la estructura clerical que comenzaba a consolidarse. Y con María como figura central de ese modelo, la amenaza era doble, mujer y espiritual.
Silenciarla era para algunos una cuestión de supervivencia religiosa, pero hoy esos textos han vuelto a salir a la luz, y con ellos la imagen real de María Magdalena, una mujer iluminada, conectada con el Cristo interno y portadora de un mensaje que fue borrado, pero no destruido. En el próximo capítulo vamos a sumergirnos por completo en el más polémico de todos estos escritos, el Evangelio de María, y vamos a descubrir por qué su contenido fue considerado tan peligroso que tuvo que ser eliminado del relato oficial. El Evangelio de María no es solo un texto antiguo, es una amenaza directa al poder religioso que se consolidó siglos después de la muerte de Jesús. Este manuscrito, escrito probablemente en el siglo II, nos presenta una escena impactante. Los discípulos están desconcertados tras la partida del Maestro, temerosos, confundidos, y es María Magdalena quien toma la palabra, quien los consuela, quien transmite las revelaciones que Jesús le habría confiado en secreto. No son visiones vagas ni reflexiones místicas superficiales. Son enseñanzas profundas sobre la naturaleza del alma, la ascensión espiritual y el verdadero camino hacia el reino. ¿Cómo podría una mujer, y no cualquier mujer, sino la que fue rotulada como pecadora, hablar con tal autoridad? Esa era una pregunta que el poder eclesiástico no quería responder. Lo que hace este evangelio tan incómodo es que no se limita a mencionar a María como testigo, sino que la posiciona como guía espiritual de los propios apóstoles. Y eso rompe por completo la narrativa oficial. En el texto, Pedro y Andrés cuestionan abiertamente la legitimidad de María. ¿Acaso Jesús hablaría así con una mujer y no con nosotros? Dice uno de ellos. Pero otro discípulo, Leví, los confronta. Si el Salvador la consideró digna, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla? Esta tensión revela algo más profundo que una simple discusión. Es el reflejo de un conflicto real dentro de las primeras comunidades cristianas, la lucha entre una espiritualidad libre y una jerarquía en formación. María era un símbolo de lo primero, y eso debía ser borrado. Además, el contenido teológico del Evangelio de María va mucho más allá de lo que muchos imaginarían. No hay estructuras rígidas, no hay ritos institucionales, no hay necesidad de templos o intermediarios. El alma humana, dice María, pasa por diversos planos tras la muerte, enfrentando obstáculos espirituales que solo puede superar con sabiduría y desapego. El mensaje es claro: la salvación no depende de una iglesia, sino de un despertar interior, y eso, para los líderes religiosos que comenzaban a construir una institución poderosa, era inaceptable. ¿Cómo controlar a los fieles si ellos mismos podían acceder a Dios sin pasar por el clero? Este evangelio, en pocas páginas, desmantelaba toda una teología de poder. Por eso fue censurado, no porque fuera falso, sino porque era demasiado verdadero, porque revelaba un rostro de Jesús más humano, más cercano, más revolucionario. Un maestro que confiaba en una mujer, que no promovía estructuras religiosas opresoras y que enseñaba que el reino de Dios estaba dentro de cada uno. Un mensaje que empodera al individuo, pero que desafía al sistema. El Vaticano y los concilios que definieron el canon bíblico sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando excluyeron este texto. No se trató de una omisión inocente, fue una decisión estratégica, y sin embargo el Evangelio sobrevivió, fragmentado, oculto, silenciado, pero no destruido. Hoy podemos leerlo, podemos escucharlo con el corazón, y sobre todo podemos preguntarnos: ¿qué quiso enseñarnos realmente Jesús a través de María Magdalena?
En el próximo capítulo vamos a explorar esas enseñanzas olvidadas, esos principios espirituales que ella compartió y que podrían transformar por completo nuestra relación con Dios. Las palabras que María Magdalena transmite en su Evangelio no son simples reflexiones religiosas, son una guía espiritual profunda, cargada de simbolismo y sabiduría eterna. En lugar de ofrecer normas externas, María revela un camino interno. Según el texto, el alma, al morir, atraviesa diversas esferas espirituales donde debe liberarse de apegos, deseos y miedos para poder elevarse al reino de la luz. Esta visión es radicalmente distinta a la que muchos recibieron en las iglesias. Aquí no se habla de castigos eternos ni de juicios externos. Se habla de un proceso de purificación del alma, donde el verdadero enemigo es la ignorancia y el verdadero camino es el conocimiento de uno mismo. El Evangelio enseña que el alma debe enfrentar 4 potencias: la oscuridad, el deseo, la ignorancia y la ira carnal. ¿Te suenan familiares? Son las mismas fuerzas que muchas personas luchan por vencer hoy en día. María explica que solo quien conoce su verdadera naturaleza y recuerda su origen divino puede pasar por esas pruebas y regresar a la plenitud espiritual. Es una enseñanza que pone el énfasis no en la obediencia ciega, sino en el despertar de la conciencia. Para María, seguir a Jesús no era memorizar dogmas, sino encarnar sus enseñanzas en el día a día. Vivir con compasión, amar sin condición, buscar la verdad con valentía y, sobre todo, liberar el alma del engaño. Uno de los fragmentos más potentes del texto dice: «Donde está la mente, allí está el tesoro». Esta frase, aunque breve, resume toda una filosofía de vida. Nos recuerda que lo que creemos, lo que pensamos, lo que cultivamos dentro de nosotros, determina nuestro destino espiritual. María no habla de un infierno ardiente ni de un cielo reservado para unos pocos. Ella habla de un reino que se construye dentro, que se alcanza cuando el alma reconoce su esencia divina y rompe las cadenas del miedo. Este mensaje, aunque suena moderno, es profundamente bíblico. En Lucas 17:21, Jesús dijo: «El reino de Dios está dentro de vosotros». María simplemente lo entendió y lo enseñó. Otra enseñanza clave es el papel del silencio interior. En medio del caos, de la confusión entre los discípulos, María no grita, no impone. Ella guarda silencio, recibe y luego habla con autoridad. En el texto, Jesús le habría revelado verdades en ese estado de quietud interior. ¿Cuántas veces buscamos respuestas fuera, cuando Dios desea hablarnos en el interior? María representa esa conexión directa, sin intermediarios. Un ejemplo para todo aquel que quiere vivir una espiritualidad auténtica: menos ruido, más silencio, menos juicio, más escucha, menos religión, más relación con lo divino. Estas enseñanzas, si se hubieran conservado en el canon bíblico, habrían cambiado radicalmente la forma en que entendemos la fe. Habríamos crecido aprendiendo que el alma tiene poder, que las mujeres son maestras, que el silencio puede revelar más que 1000 sermones y que Dios está más cerca de lo que pensamos. Pero como veremos en el próximo capítulo, todo esto fue deliberadamente suprimido, porque lo que María Magdalena representaba y aún representa desafía no solo las estructuras religiosas, sino también las estructuras mentales que nos mantienen dormidos. Para entender por qué tantas enseñanzas de María Magdalena fueron ocultadas, necesitamos mirar de frente a la historia de la Iglesia sin miedo, porque lo que se nos enseñó como doctrina divina en muchos casos fue, en realidad, el resultado de decisiones humanas tomadas en 1900, reuniones políticas.
Los concilios ecuménicos, especialmente los de Nicea, 325 d.C., y Constantinopla, 381 d.C., no fueron encuentros místicos guiados por el Espíritu Santo, sino asambleas organizadas por emperadores, sí, emperadores, que buscaban unificar el imperio bajo una sola fe. Y para eso era necesario definir un cristianismo oficial y descartar todo lo que amenazara esa unidad. ¿Y qué amenazaba más que una mujer con autoridad espiritual? El papel de María Magdalena, tal como aparece en los evangelios gnósticos, no era simplemente incómodo, era revolucionario, porque su figura cuestionaba la idea de un liderazgo exclusivamente masculino, de una jerarquía sacerdotal y de una salvación controlada por sacramentos. Ella enseñaba sobre un Cristo interno, sobre una relación directa con lo divino, sin necesidad de templos, ritos ni clérigos. Eso iba contra todo lo que los líderes de la Iglesia querían construir, una estructura sólida, vertical, con el Vaticano como centro de poder. Así, lo que no encajaba fue silenciado. Textos enteros fueron excluidos del canon bíblico, evangelios como el de Tomás, el de Felipe y, por supuesto, el de María, fueron tachados de heréticos y condenados al olvido, y esto no fue casualidad. Los concilios estaban compuestos únicamente por hombres, hombres que debatían qué libros eran inspirados y cuáles no. Hombres que no solo ignoraban las voces femeninas, sino que las temían, porque sabían que si reconocían el liderazgo espiritual de una mujer como María Magdalena, toda la estructura de poder que estaban levantando se vendría abajo. Por eso, en los siglos siguientes, la imagen de María fue transformada. De discípula iluminada, pasó a ser confundida con una prostituta. Su legado fue diluido en sermones que hablaban del arrepentimiento, pero no de revelación, del perdón, pero no del conocimiento interior. Y mientras tanto, la Iglesia reforzaba su dominio sobre las almas, prometiendo salvación solo a través de sus canales oficiales. El Vaticano, desde sus inicios, ha tenido acceso a documentos que nunca fueron compartidos con el pueblo. Archivos sellados, manuscritos antiguos, traducciones que contradicen la versión pública de las Escrituras. El secreto no es nuevo. Lo nuevo es que hoy, gracias a descubrimientos como los de Nag Hammadi, esa verdad está saliendo a la luz. Ya no es posible seguir fingiendo que María fue solo una figura menor. Las pruebas están ahí. Y lo más grave no es que se la haya silenciado, sino por qué se la silenció. Porque su mensaje era libre, porque su voz no pedía permiso, porque hablaba de un Dios que no vive en catedrales, sino en el corazón humano. Y ahora que esa verdad ha resurgido, la pregunta es, ¿qué hacemos con ella? ¿Seguimos repitiendo narrativas institucionales sin cuestionar? ¿O nos atrevemos a mirar más allá, a escuchar lo que la historia intentó enterrar? En el próximo capítulo, vamos a ver cómo el conflicto entre María Magdalena y los apóstoles hombres no fue una disputa aislada, sino el reflejo de una batalla que aún continúa, la lucha entre el poder religioso y la verdad espiritual. Uno de los aspectos más sorprendentes del Evangelio de María y de otros textos gnósticos es cómo retratan el conflicto abierto entre María Magdalena y los apóstoles hombres, especialmente Pedro. En muchas ocasiones, Pedro se muestra incómodo, celoso e incluso hostil frente a la autoridad espiritual de María. ¿Y cómo no estaría? En una sociedad donde las mujeres no podían ni hablar en público, María no solo hablaba, enseñaba, interpretaba visiones y transmitía revelaciones directas de Jesús. Esta tensión no es un invento moderno. Está escrita en los textos antiguos y refleja una lucha profunda entre el carisma espiritual y la estructura religiosa emergente. María representaba lo primero, Pedro lo segundo. En el Evangelio de María
Después de que ella revela las enseñanzas ocultas de Jesús, Pedro exclama: «¿De verdad habló el Maestro con una mujer y en 1900 secreto, en lugar de hacerlo con nosotros?» Su reacción no es solo de duda, es de indignación. No porque no crea en María, sino porque no acepta que ella tenga acceso a un nivel de revelación que él no recibió. Este choque es brutal y no se resuelve con abrazos ni frases bonitas. Es Leví quien interviene para defender a María, recordando a los demás que si el Salvador la consideró digna, no les corresponde a ellos rechazarla. Pero el mal ya está hecho. El patriarcado, incluso en sus primeras formas, ya se estaba imponiendo. Este conflicto revela una verdad inquietante. Desde el comienzo hubo una división entre el mensaje espiritual de Jesús y la forma en que sus seguidores quisieron institucionalizarlo. Jesús empoderaba. Los apóstoles, en su mayoría, organizaban. Jesús rompía esquemas. Sus discípulos buscaban estructuras. María fue fiel a lo primero. Por eso fue rechazada. Su visión del reino era radical. Hablaba de libertad interior, de sabiduría femenina, de una espiritualidad sin templos. Y eso incomodaba profundamente, no porque fuera falso, sino porque era libre. Y lo libre no se puede controlar. Es importante entender que este enfrentamiento no fue personal, fue simbólico. María Magdalena representaba a todas las voces silenciadas, a las mujeres que veían, sentían, sabían, pero no eran escuchadas. Su figura encarna la sabiduría que no viene de títulos ni de cargos, sino de la conexión directa con lo divino. Y esa sabiduría fue considerada peligrosa. En lugar de integrarla, la Iglesia eligió ignorarla. En lugar de elevarla, la transformó en caricatura. Y así, la que fue testigo de la resurrección se convirtió, para el mundo, en una pecadora sin nombre. Pero el tiempo ha pasado, y ahora el silencio se rompe. Volver a la figura de María es reconectar con una espiritualidad que no teme al alma femenina, que no depende de jerarquías y que nos invita a buscar a Dios desde dentro. En el próximo y último capítulo vamos a ver lo que todo esto significa para nosotros hoy, porque el legado de María Magdalena no es solo historia, es un llamado urgente para todos los que buscan una fe más viva, más real y más libre. Hablar de María Magdalena no es solo mirar al pasado, es mirar hacia adentro. Su figura, tantas veces distorsionada, no pertenece únicamente a los evangelios apócrifos ni a las bibliotecas del Vaticano. Su legado vive en cada persona que ha sido silenciada, en cada alma que ha sentido el llamado de lo divino, pero fue rechazada por no encajar en los moldes religiosos. María es símbolo de una espiritualidad rebelde, honesta, visceral, de un amor por Jesús que no buscaba poder, sino verdad. Y en un mundo donde la religión muchas veces se ha convertido en rutina, su mensaje resurge como un grito sagrado que atraviesa los siglos. Busca a Dios en lo más profundo de ti. Hoy, cuando tantos se sienten alejados de la fe institucional, el ejemplo de María Magdalena ofrece una alternativa radical. No necesitas títulos, no necesitas la aprobación de ningún sistema religioso. Solo necesitas apertura, coraje y autenticidad. María nos enseña que no hay barreras entre el alma y el Creador, que todos podemos recibir revelación, que todos, hombres y mujeres, estamos llamados a vivir una fe viva que transforma desde adentro. Su historia nos recuerda que la verdadera autoridad espiritual no se impone, se reconoce, y ella la tenía, la tuvo siempre, solo que nos la escondieron. Pero ahora ese velo se está levantando. Cada vez más, personas están redescubriendo su historia, leyendo sus evangelios y comprendiendo que el cristianismo original fue mucho más diverso, inclusivo y profundo de lo que nos contaron.
El legado prohibido de María Magdalena nos invita a salir de la pasividad, a cuestionar lo que nos enseñaron y a buscar una conexión real con lo divino, no desde el miedo, sino desde la confianza, no desde la obediencia ciega, sino desde la conciencia despierta. Porque si María fue capaz de mirar a los ojos del resucitado, también nosotros podemos encontrarlo si dejamos de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. En tiempos donde la espiritualidad es más necesaria que nunca, la figura de María Magdalena se vuelve urgente. Ella no vino a reemplazar a nadie, ni a crear una nueva doctrina. Vino a recordar el mensaje original, que el amor es más fuerte que la muerte, que la sabiduría no tiene género, y que el reino de Dios no pertenece a las élites religiosas, sino a los puros de corazón. Su vida es un eco del mismo Cristo que defendía a los marginados, que hablaba en parábolas para quienes tenían oídos, y que eligió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Así que la pregunta ahora es: ¿vamos a seguir repitiendo una versión distorsionada de la historia, o vamos a tener el valor de recuperar la verdad? La historia de María Magdalena no fue solo censurada, fue robada, pero su luz sigue ardiendo, y tal vez, justo ahora, estés empezando a verla. En el próximo paso de este video, vamos a cerrar esta revelación con una reflexión final que puede cambiar para siempre tu manera de ver la fe, la Biblia y a ti mismo. Después de todo lo que acabas de ver, solo queda una pregunta. ¿Qué opinas tú sobre el legado de María Magdalena? ¿Crees que la Iglesia hizo bien en silenciar su historia? ¿O sientes que se cometió un error que aún estamos pagando? Queremos leer tu voz. Comparte tu opinión en los comentarios y dime, ¿qué fue lo que más te impactó de esta verdad prohibida? Y si sentiste que este video removió algo dentro de ti, no te vayas sin suscribirte al canal. Activa las notificaciones para no perder los próximos contenidos que seguirán revelando los secretos más ocultos de la historia bíblica.